Entonces, a mí me toca la parte más aburrida, que es hablar de los problemas, ¿ya? Porque anteriormente hablaron de lo que a todo el mundo le gusta, que es hablar, ay, ¿seré autor o no seré autor? Porque yo hice esta imagen, yo la hice, en mía. Pero resulta que a mí me toca hablar de los problemas. Resumen, preguntaba quiénes eran abogados y quiénes no, porque los abogados probablemente ya han escuchado hablar mucho de esto, pero quienes no lo son, a lo mejor no. En un minuto, estamos transitando por una época llamada la Cuarta Revolución Industrial, que tiene un montón de tecnologías, entre las cuales la reina, la protagonista, de la que todo el mundo habla, es la inteligencia artificial. Pero resulta que, como dijo muy bien Julián, esta tecnología no es nueva, aunque siempre decimos nuevas tecnologías. No es nueva, tiene 50 años por ahí, quizás un poquito más ya. Pero lo que cambió es que gracias a esta llamada Cuarta Revolución Industrial, ahora tenemos grandes cantidades de datos y tenemos computadoras para procesarlos y para lograr cosas que antes era inimaginable que pudiésemos lograr. Y ya Ana Carolina y a Julián les han mostrado algunas de esas cosas y les preguntaba a quienes se sienten creadores digitales, porque ustedes saben de eso mejor que yo. Ustedes saben qué es lo que hacen. Algunos dicen que juegan, que transforman materialidades, que están experimentando y que quieren vivir de eso. Igual que otros que no se consideran creadores digitales y que consideran que estos están viviendo de su trabajo. Y ella me dice, es así. Pero en este mundo tenemos que caber todos. Y ahí viene lo aburrido, el derecho. Entonces, ¿por qué todo el mundo habla de eso? Porque la vida cambió. Y cambió tanto que hay gente que ahora se conoce, yo no, pero hay gente que ahora se conoce por aplicaciones. Hay gente que ahora se conoce por plataformas. Hay gente que ya no ve televisión, ve otras formas de entretenimiento. Y si eso es así, y si la vida cambió tanto, el derecho tendría que cambiar. Entonces todo el mundo dice que ahora vivimos en una economía de los datos, que los datos son el nuevo petróleo. Algunos dicen el oro del siglo XXI. Tienen cualquier cantidad de eufemismos para hablar de los datos, porque esa es la materia prima de muchas de las cosas que encontramos en nuestra sociedad actual, que a pesar de que nos disgustan, por otro lado nos hacen felices. Porque seguro hay autores aquí muy enojados por el uso inadecuado de sus obras. Pero esos mismos autores les gusta que les recomienden películas, ¿o no? ¿No? Sí, ella me volvió a decir sí. Después soy fan, te quiero. Gracias. ¿Ya? Porque sí. Porque esa misma tecnología, la inteligencia artificial, la protagonista, la que analiza datos y después propone cosas, está presente en esas cosas que nos gustan. Es así, yo lo decía ayer, como esa relación tóxica, como que lo quiero, pero no sé, me hace daño. Entonces hay que tomar decisiones. Unas decisiones nos van a gustar, otras no tanto. Entonces, bueno, cuando hablamos de esto de las nuevas tecnologías, estamos hablando, decía, recapitulando, de varias tecnologías que se fusionan para hacer posibles diversos productos y servicios con los que hoy contamos. Y esa es la gran diferencia con respecto a otras épocas. Y ya lo decía Ana Carolina, ahí está, subyacente la propiedad intelectual, que va cambiando, se va moldeando a raíz de los desarrollos tecnológicos, pero que sigue teniendo una gran finalidad: contribuir al desarrollo social, al desarrollo humano, proteger las creaciones de la mente humana y hacer que este mundo funcione a través de diversos equilibrios. Entonces, estas nuevas tecnologías, les decía que son varias, son muchas, pero incluyen especialmente a la inteligencia artificial y al Big Data, que es lo que a mí me toca. Pero además hay otras que facilitan cosas, y por eso digo, esto tenemos que hacerlo posible. El mundo digital ahora cuenta también con nuevas herramientas para saber qué pasó con mi obra, para lo que llaman los abogados la trazabilidad de las obras. Contratos inteligentes que facilitan percibir dinero por eso. Entonces no todo es malo,
cuando hablamos de derecho y tecnología. O no todo puede ser malo. Lo que pasa es que tenemos que saberlo y tenemos que ver cómo lo aprovechamos. Porque esas tecnologías plantean oportunidades y no solamente desafíos. Y si por un momento empezamos a ver las oportunidades, quizás encontremos soluciones para los desafíos. Y esa es la labor tremenda y difícil que tenemos ahora. Los que, como yo, nos aventuramos a proponer cosas, ¿ya? En términos de Big Data, les dije que era la parte fea, y es que es muy divertido hacer cosas, pero hay un problema, o probablemente más de un problema. Y es que esa tecnología no crea de la nada. Como les decía, la inteligencia artificial, muchas de las aplicaciones con las que contamos ahora se entrenan, se forman, entre comillas, a partir del análisis de grandes cantidades de datos. Algunos se obtienen legítimamente, otros no tanto. Pero inteligencia artificial en un minuto. Yo no asumo que todos saben lo que es la inteligencia artificial. ¿Hay alguien que sería tan amable de decirme, no, yo no sé, para eso vine? Con la señal de costumbre, gracias. Porque es así, y ese es otro problema que tenemos en la sociedad. No todos saben de lo que estamos hablando. Y hay personas que dicen que saben, pero a lo mejor tampoco. Porque no existe una única definición de inteligencia artificial. Estamos decidiéndola si es que podemos. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de muchas cosas y hay que contextualizar. Yo voy a hablar de esas aplicaciones que vemos en nuestra vida cotidiana y de esas que vemos en el mundo creativo. Las que vemos en nuestra vida cotidiana parten de las mismas bases tecnológicas, entre comillas. Análisis de grandes cantidades de datos que detectan patrones y recomiendan cosas. La inteligencia artificial no te lee la mente, por ahí dicen, oh, ¿cómo lo supo? Me leyó la mente. Bueno, porque se hace, sí, ella sonríe, porque hay análisis y aplicación de algoritmos que permiten después que el sistema proponga cosas. Es decir, que estas tecnologías pueden tener usos creativos, pero también otros tipos de usos, y ya se mencionaba también, en la medicina, por ejemplo. Entonces, si uno ve un poquito más, ¿estarían ustedes en contra de una tecnología que a partir de analizar grandes cantidades de datos te propone una cura para una enfermedad crónica, por ejemplo? No sé. ¿Estarían de acuerdo o no? Estamos de acuerdo. ¿Quién no quiere curar grandes enfermedades, esas enfermedades que nos entristecen y nos preocupan? Pero esa misma tecnología, mal utilizada, como decía Ana Carolina, puede causar daño. ¿Y cuál es el rol del Big Data? Esas grandes cantidades de datos son lo que alimenta, en buena medida, algunas de estas tecnologías que hacen posible esas cosas. Entonces, la inteligencia artificial y el Big Data se han mezclado tanto que parecen términos interdependientes. Por ahí dicen que los datos no son tan importantes como la información que puede inferirse de ellos a través de la aplicación de algoritmos. Y por eso es tan importante hablar sobre eso. Siguiente. Entonces los macrodatos, que también así se le llama al Big Data, nos sirven para el mundo de los negocios, para la salud, para el transporte. ¿Quiénes usan navegador, GPS en sus vehículos? ¿Ya? Ahí está. Ay, gracias, ya aprendieron, ya con la señal de costumbre. Gracias. Bien, ahí está también la inteligencia artificial. Yo no sé, ¿alguno ha utilizado Google Lens? ¿Sí? Magnífico. La otra vez compré un videojuego, venía en japonés, no entendía nada y con mi Google Lens, traducción. ¿Nos gusta eso? Nos gusta eso. Entonces no todo es malo en la tecnología. Publicidad personalizada, generación de contenidos, generación de contenidos. Es importante, el que tiene los datos tiene un gran poder para hacer cosas. Algunas nos hacen felices, otras no tanto. ¿Y qué tiene que ver el derecho de autor? Bueno, como hemos dicho, más temprano nos dijeron, bueno, pero es que tenemos derechos morales, tenemos derechos patrimoniales, y de hecho, esos derechos morales, ¿cuánto duran los derechos morales? Toda la vida, ¿verdad?
son perpetuos, los autoralistas, los profesores de derecho de autor, son perpetuos. No se van, exacto, es como un cordón umbilical que vincula al autor con su obra y no se va, no se rompe nunca. Así es, gracias por tu entusiasmo. Es así. Y si eso es así, ¿por qué no nos están reconociendo? Es complicado. No digo imposible, pero complicado. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de grandes volúmenes de datos. Tantos que ni siquiera yo, abogada que no sabe matemáticas, ni siquiera los puedo pronunciar. O sea, hablamos de millones de datos digitalizados, en este caso, que son tratados a través de sistemas computacionales. Porque un ser humano promedio, como yo, no lo puede hacer. Si uno tiene esa imagen en la mente, se pregunta, aunque ojo, no es que esté de acuerdo o en desacuerdo, pero uno se pregunta, derecho de paternidad, tengo que reconocer que esas obras se utilizaron, pero estamos hablando de millones. ¿Cómo lo hago? Puede que haya una forma, pero la estamos buscando, no la hemos encontrado, ¿ya? Entonces tenemos una paradoja, o más de una, pero yo les voy a hablar de una. Big Data, además, tiene componentes que son protegidos por la propiedad intelectual. Ahí hay sistemas protegidos por el derecho de autor, puede que haya bases de datos, eventualmente protegidas por derecho de autor, que dentro de todos esos millones de cosas haya también obras, o puede que haya información que no es valiosa, que no nos importa y que no está protegida, supongamos, ¿ya? Hay muchas cosas. Entonces, por un lado, es objeto protegido y por otro lado, puede ser objeto infractor. Pero la propiedad intelectual existe para restablecer equilibrios y eso estamos buscando. Ya, las mayores infracciones se están planteando efectivamente en esto que se conoce como inteligencia artificial generativa, que la característica esencial que tiene es que crea cosas nuevas. Algunos dicen que crea especies de collage de las obras utilizadas. Pero si uno conversa con los informáticos, ¿hay algún informático presente? Señores informáticos, señoras informáticas, los sistemas de inteligencia artificial generativa, hacen collage. ¿Sí o no? Es complicado. Pero es complicado. Lo que quiero expresar con esto, uno, yo soy abogada. Yo les muestro, abogada investigadora, profesora, les muestro los debates, las discusiones e intento mostrar las dos caras de la moneda. Si le preguntas al informático, el informático te va a decir, es que yo no corté tu obra. Yo aprendí, extraje el patrón, ni siquiera yo, el sistema. Y lo que se genera no tiene pedacitos de tu obra, es lo que aprendió. Y yo no sé cómo lo hizo en algunos casos, y ahí se habla de deep learning, ¿ya? Aprendizaje profundo, algoritmos que llegan a ciertos resultados y a veces el programador no sabe cómo lo hizo, solo se le dio la instrucción, lo hizo, ¿ya? Entonces tenemos un problema de varias dimensiones, porque en este mundo cabemos todos, tenemos que caber al menos. Y nuestro problema, siguiente por favor, es, bueno, los informáticos están entrenando sistemas, no solo las grandes empresas. Hay pequeñas, medianas empresas y personas individuales que intentan hacer cosas en sus dimensiones. Entonces en América Latina tenemos un problema de varias dimensiones. Por una parte, ciertamente nos dominan las grandes tecnológicas, porque es así. Y por otra parte, están personas protegidas por este mismo sistema que intentan hacer cosas, pero se encuentran con la paradoja. Es que tengo que pedir permiso, lo cual no está mal, solo es. Es que tengo que pagar, lo cual no está mal, solo es, yo lo describo. Además, si acaso, bueno, tengo que pagar licencias. ¿Y tengo para pagar licencia informática? No tengo para pagar licencias. En América Latina al menos, el que está intentando surgir. Y es en ese contexto que surgen las discusiones, las que no nos gustan, las aburridas. ¿Tenemos que crear nuevas excepciones
limitaciones para el derecho de autor? No nos gusta. Y a lo mejor no va a ser, o a lo mejor sí, pero la pregunta hay que hacérsela. ¿Por qué? Porque yo les pregunté y ustedes dijeron, esto no lo dije yo, si les gustan las recomendaciones, si les gusta, yo no sé, en Chile tenemos aplicaciones que hacen el delivery del supermercado. Yo ya no voy al supermercado, a mí me gustan las aplicaciones, escojo con tiempo, sin prisa y sin presión, y me traen las cosas. Hay cosas que nos gustan. Y no me gusta que se vulneren los derechos de autor. No me gusta, pues si no, no estaría aquí, ¿eh? Pero tenemos un problema, y el problema hay que entenderlo, porque como decía el doctor Julián, nos van a preguntar. ¿Y qué vamos a decir? ¿Vamos a prohibir cosas? No, pues ya están ahí, nos gustaron, nos hicieron felices. Hay gente que hasta fue al altar con esas nuevas soluciones, ¿ya? Lo que tenemos que regularizar es que todos quepan, que todos estemos medianamente contentos y que los principios que son las bases de la propiedad intelectual se mantengan en la medida de lo posible. Esos son los casos, les decía, las paradojas, ¿no? Tenemos informáticos protegidos cuando escriben sus códigos, pero al mismo tiempo Copilot se está robando el código. O sea, todo esto es como muy confuso, muy difícil. Tú no se imagina lo difícil que es ser yo. Todos los días sale una cosa nueva. Yo, ay, Dios mío, yo tengo que hablar de esto. ¿Y qué pasó? La semana pasada la OMPI generó un nuevo documento. ¿Y ahora qué? Es muy difícil. Muy difícil. Por eso tiene que haber conversaciones interdisciplinarias para entenderlo, ¿ya? Entre otras cosas. Tenemos efectivamente célebres autores que dicen, me están robando mi trabajo. A mí nadie me preguntó. Nadie me pagó. ¿Cómo lo arreglamos? Y malas noticias porque no tenemos muchas decisiones todavía y todo parece apuntar a que en algunos casos las decisiones se van a inclinar, por ejemplo, a lo que decía Ana Carolina, a decir que hay un uso transformador y que por lo tanto no se perjudica directamente una obra en específico, porque acuérdense, millones de obras para obtener una sola. En ese mismo orden de problemas, ya lo anunciaba también Ana Carolina, tenemos otras cosas que pueden afectar a los primos hermanos del derecho de autor, a los casi siempre olvidados, no por nosotros, aquí los que estamos aquí no los olvidamos, pero los titulares de los derechos conexos. ¿Hay titulares de derechos conexos aquí? Autores de doblaje, algo así, actores, perdón, de doblaje, locutores, no sé, ¿no? Gracias, siempre hay alguien, no te olvides. Entonces, es que a mí me gusta mucho el doblaje, entonces imposible que se me olvide. Entonces, claro, ahora tenemos aplicaciones, además de estas que generan imágenes y todo lo que hemos venido hablando, que clonan voces y además te las traducen en tiempo real, algunas por $30. ¿Qué vamos a hacer con los actores de doblaje? ¿Ya? Y por si eso fuera poco, además, se están clonando personas. No digamos artistas, ya lo decía Ana Carolina. También personas normales, corrientes, que se dedican a otras cosas. Y eso no es tan lejano. ¿Supieron del caso de Perú? De las estudiantes de Perú, adolescentes en colegios de secundaria que fueron puestas en contextos pornográficos no consentidos a través de aplicaciones de inteligencia artificial. No es Estados Unidos, no es China, no es Japón, es Perú, vecino. No sé si en Colombia ha pasado, la verdad espero que no. Porque efectivamente también tenemos un problema ahí. Todos estos usos de la inteligencia artificial, todas estas aplicaciones, también ponen en riesgo otros valores, otros derechos, otras cosas que buscamos proteger. ¿Y qué tienen que ver con lo que a nosotros nos convoca? Bueno, también lo anunciaba Ana Carolina. Seguirán siendo necesarios los actores, ya no los de doblaje, sino los actores. O usaremos réplicas digitales de esos actores. Todas estas cosas nos las estamos preguntando para proponer legislación. Pero volviendo a lo que nos convoca, muchas veces se afirma, así como se afirma que tenemos collage, muchas veces se afirma también
y lo afirma uno de los casos que se ha mencionado, que es el de Sarah Silverman, que todo lo que genera la inteligencia artificial son obras derivadas y que por tanto, si no hubo autorización, todos son plagios. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? No todos están de acuerdo con esa afirmación. Vamos a ver algunos ejemplos. No sé si los van a ver. Imaginemos que mi prompt, porque en efecto lo fue El mundo sin abogados. Se supone, eso es como la típica noticia que sale por ahí en redes sociales. Según la inteligencia artificial, así se vería el mundo sin abogados. No sé si lo ven, los de primera fila se están muriendo. ¿Ya? Lo dijo la inteligencia artificial, no lo dije yo. ¿Ya? Siguiente, después me dicen que le salió por ahí. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿todo lo que genera la inteligencia artificial es plagio, siempre es plagio? Difícil responder eso. Muy difícil. Además, por las cosas que ya les había dicho, ya es que los expositores anteriores me hicieron la mitad del trabajo. Aquí yo vine solo a contarles chistes, ¿ya? Este es otro prompt. El selfie de Naruto, el selfie del macaco, el famoso selfie. Anterior, por favor, que se mueva. Cuando en un primer intento ingresé este prompt, en una aplicación similar a la que están utilizando ahorita, obtuve esos resultados. ¿Se parecen los que alcanzan a ver a la original que tenemos acá, a la derecha? Es complicado. No sustancialmente, al menos. Entonces sería complicado. Pero, ¿a quién le gusta el anime? Ya, muy bien, con la señal de costumbre. Lástima que están muy atrás, porque ustedes serían los ideales para responder esto. El mismo prompt, selfie de Naruto. ¿Qué obtuve? Para los que lo ven en primera fila. A la derecha tengo el original y acá a la izquierda tengo lo generado por el sistema. Informática. Que no te vean. Que no te vean, ¿ya? ¿Podría haber un plagio ahí? No, sí. Lo que pasa es que no se ve mucho, pero ahí parece más que sí, ¿no? Sí. Pero ojo, yo le pedí selfie de Naruto a la macaco, yo no le pedí eso. ¿Tendré un problema? Soy profe, lo puedo utilizar por fines de investigación, ¿ya? Yo no tengo ningún problema por ahora. Pero puede haber problema, y esto también se está discutiendo, cuando se intenta suplantar, dicen por ahí, el estilo, la identidad o la marca de alguien. Y pregunta de ABC de Derecho de Autor, ¿el estilo es algo protegido por el derecho de autor? No. Eventualmente quizás podría haber una infracción marcable, pero no de derecho de autor. Y esto porque el ejemplo que puse aquí, aunque probablemente no lo alcancen a ver, es de Disney, ya utilizando la misma tipografía de las letras de Disney, etc. ¿Sí? Otra gran discusión, ¿qué dicen las grandes tecnológicas? Yo pongo a disposición la tecnología, pero el usuario es el que tiene que responder si hay usos inadecuados. Porque yo quería un selfie de Naruto la macaco, pero yo no quería un selfie de Naruto el anime. Pero habiéndolo tenido, sería un poco tentador empezar a hacer cortitos de videitos de Naruto el anime, ¿o no? Tentador es, pero yo decido si lo hago o no. Y en ese caso estaría infringiendo eventualmente algún derecho, ¿ya? Si lo hago, no lo voy a hacer y no se debe hacer. Y no se debe hacer porque aunque también se afirma que no tenemos nada, porque efectivamente hay temas complicados, sí tenemos algunas cositas que otras por ahí. Y ya se han mencionado, y hoy lo estamos celebrando, por cierto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 27, numeral 2, que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de sus producciones científicas, literarias o artísticas de las que se autor. ¿Eso es no tener nada? Tenemos bastante. ¿Qué más tenemos? Porque aquí hablábamos de qué soluciones da el derecho de autor, que siempre se dice que no da ninguna. No, sí da, lo que pasa es que como que no se ajustan del todo, no siempre se pueden utilizar, pero a veces sí, ¿ya?
Reconocimiento y remuneración adecuada para los creadores. ¿Cómo podría hacerse en el contexto de Big Data? A través de las licencias, ya se decía, por ejemplo, por decir algún ejemplo. Pero donde sí puede que haya problemas es que hemos dicho derechos morales irrenunciables. Los tenemos que cumplir, perpetuos, irrenunciables, y eso no lo vamos a transar por nada en el mundo. Pero ¿cómo lo hacemos? Eso sí que es algo que tiene que resolver la legislación, porque no está del todo resuelto. Algunas propuestas por ahí dicen que hay que levantar listados con los datos de los autores cuyas obras se utilizaron para entrenar sistemas, por ejemplo. No sé si eso es algo viable desde el punto de vista práctico y real, no lo sé. ¿Ya? Por allá, Team Informática dice, es complicado, porque estamos hablando de millones de obras, ¿ya? Autorización. Entonces, ¿qué estamos buscando los que nos dedicamos a esto? Que el sol salga para todos, básicamente. Y una de las grandes preguntas en la actualidad es, ¿cuál es la mejor manera de fomentar el acceso a los datos para el aprendizaje automático en aquellas cosas que sí nos sirven y sí nos gustan, pero sin afectar los derechos de los creadores? Entonces, además de lo que ya les dije, las organizaciones protectoras de derechos de autor se están reuniendo y están diciendo, ¿cómo que no hay nada? Y todos estos años de construcción de derechos autorales, ¿dónde están? Bueno, ya que dicen que no hay nada, yo les recuerdo algunas cosas. Las creaciones intelectuales se encuentran protegidas por leyes de derecho de autor nacionales y también por tratados internacionales. ¿Ya? Por tanto, recopilar, manejar, almacenar y copiar obras protegidas para entrenar modelos sí que podría afectar derechos. Es complicado, lo dijimos, pero sí, igualísimo, ¿ya? Y además algunos de ellos son irrenunciables, hemos dicho. Sigue siendo complicado, pero es. Hay que encontrar una solución a este problema que tenemos. Otro recordatorio, y esto va un poco apuntando a las tareas actuales en la regulación de la inteligencia artificial, que no sé si todos conocen, pero también en un minuto, no sé cuánto tiempo me queda, como voy, porque no me puse el temporizador, ¿voy bien? Perfecto. ¿De qué se habla en las propuestas de regulación para la inteligencia artificial? Se habla de muchas cosas, no necesaria y directamente de derecho de autor, y esto es algo que los que nos dedicamos a eso estamos impulsando, como que vamos dejando el tema, mostrando el problema, para que la gente se ponga a trabajar y traiga la solución. Y una de las soluciones que hay, que se puede extraer de otros tipos de problemas de la inteligencia artificial y podría impactar, y de hecho ya está impactando al derecho de autor, es que las empresas tecnológicas deben ser transparentes. Es decir, ya lo decía Ana Carolina, la ley te habilita, por ejemplo, en aquellos casos en los que existen limitaciones y excepciones, para decir, bueno, voy a usar esto, y que los autores puedan decir, no, yo no quiero estar ahí, yo no quiero que mi trabajo se use. Pero eso en nuestros países de América Latina no existe en la actualidad. Por eso hay que hablar del tema, porque la tecnología está ahí, nos gusta y nos disgusta. La pareja tóxica, les dije, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Entonces, o la componemos o la dejamos. ¿Pero la podemos dejar? No podemos, ya no. Algunas aplicaciones probablemente se prohíban, como en el reglamento de la Unión Europea, que prohíbe, por ejemplo, una cosa que se llama sistemas de crédito social. ¿Los conocen? ¿No? Sistemas de crédito social, ¿en qué consisten? Hay gobiernos, no los voy a personalizar, pero después se lo imaginarán, que tienen cámaras de reconocimiento facial puestas a lo largo de la ciudad. Pues van captando lo que tú haces y te califican como un buen o un mal ciudadano. Si ayudas a una persona mayor a pasar la calle, probablemente te da estrellitas y puntos porque te portaste bien. Si por en cambio le ignoraste, no sé, te robaste el taxi de alguien, qué sé yo, te da puntuación negativa. Y en tu crédito social, ¿en qué se traduce eso? En que después a lo mejor puedes tener dificultades para conseguir un boleto aéreo, que es el típico ejemplo que se da cuando se habla sobre este tema. O una cita médica, una consulta.
¿Queremos ese tipo de tecnología? Obviamente no. Pero hay países que la tienen y a lo mejor nos ponemos creativos y empezamos a mirar y decimos, mira, sí, para acabar con el problema de la inseguridad en América Latina, esto es lo que necesitamos. Pero hay que ver qué arriesgamos con eso para tomar decisiones. Por lo pronto, volviendo a lo que nos convoca, las empresas tienen que ser transparentes. Y eso es lo que se está exigiendo en la nueva regulación. Ser transparente, ¿qué implica? Hasta ahora, si se les ocurre algo mejor, sería maravilloso. Que si se hace un deepfake, se marque, y de hecho ya les debe aparecer en las redes sociales contenido generado digitalmente, contenido generado por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no sé ustedes, pero yo me creí que el Papa andaba con un abrigo de Balenciaga. Sí, ¿verdad? Yo me lo creí. Y yo tengo casi 10 años estudiando sobre esto. Y yo me lo creí. ¿Ya? Entonces, además, esto como comentario ciudadano, hay que dudar de todo lo que se ve en línea. Y no se los digo para que se aterroricen, sino para que duden y verifiquen. Tengan una palabra clave familiar o algo así. ¿Okay? Porque ya esto de los deepfakes, que puede consistir también en audio, se está utilizando para, por ejemplo, estafar personas. Y también ha pasado ya en nuestros países. Volviendo a lo que nos convoca, de lo que hay que sirve. Bueno, pueden existir modelos de licenciamiento, pero no los estamos viendo, o quienes no quieren no lo están viendo, ¿ya? Pero existen, ¿ya? Existe la posibilidad. Hay herramientas, hay problemas, pero también hay herramientas. Y a modo de reflexión final, en el día de hoy estamos convocados por algo importante, que no es solamente la visita de Ana Carolina y mía, no solamente eso, sino que estamos celebrando algo. ¿Qué estamos celebrando? Ya el día del libro, del idioma y del derecho de autor. Bien. Sí, ahí me merecí una ovación, pero no pasó. No me la dieron. Ese que es esencial para la promoción de la lectura, que también estamos celebrando, que es esencial para el fomento de aprendizaje, porque aquí nadie aprendió sin leer libros, por ejemplo, que es esencial para que a mí me paguen el sueldo, por cierto, a los profes, que es esencial para el estímulo de la creatividad, que es esencial para el pensamiento crítico independiente, es más, que es el ejercicio de la libertad de expresión. No olvidemos eso. Entonces, recordemos, y estos créditos, esta foto la vi ayer en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, los creadores no solo viven de los aplausos, señores. Los creadores comen, pagan cuentas. Entonces, tenemos que encontrar la manera de que puedan seguir viviendo de sus creaciones. Muchas gracias.